Escuchemos el audio. El COVID ha generado una evolución en lo que es la visión del trabajo, en cómo manejarse directamente. Ya el tema presencial pues obviamente ha ido quedando atrás a raíz de las situaciones que hemos vivido, y entonces es importante evolucionar conforme a las necesidades que estamos viviendo. En base a eso pues se ha habilitado pues lo que es los correos electrónicos aún para presentar las ofertas. Esto no le quita el derecho aún de que pueda ser presentado también en original, al igual de que puedan publicarse en diarios digitales. Siempre también está la facultad de poderlo publicar en diarios de prensa escrita. Entonces lo que se busca realmente es evolucionar y buscar una modernidad en los procesos de compras, de adquisición y contratación de lo que es el gobierno en sí. ¿No estaría buscando ocultar información al gobierno debido a que han existido diversos cuestionamientos ante este tipo de procesos de contrataciones y licitaciones? Pero ¿por qué habría de ser así? No entiendo la pregunta, porque de ninguna manera los procesos de compra se suben a Comprasal. De hecho lo dice de que todo debe estar subido a Comprasal. Comprasal es una página donde cualquier persona puede entrar y puede ver cómo va el proceso de licitación que se está dando. Entonces, por el contrario, como es digital, todo está subido, todas las ofertas se presentan. Ahí teníamos, César Villalona, esas declaraciones que diera Conan Castro, secretario jurídico de la presidencia, hace unos días. ¿Qué opinas de esas declaraciones, César? Te lo pregunto porque, según lo que escuchamos, pareciera que la reforma de la que estamos hablando en este programa es positiva y que va a permitir que ahora todo sea digital y todo esté subido al portal de Comprasal. ¿Es así? Bueno, esas declaraciones son incorrectas, porque justamente el cambio en el reglamento, o uno de los cambios, es que las contrataciones directas de empresas privadas que hace el Estado no serán registradas en una oficina pública llamada Comprasal. Eso es lo que hemos estado explicando. Entonces, esta declaración contradice la reforma del reglamento de la ley. Y en emergencia se van a hacer contrataciones directas, no se va a conocer el listado de todas las empresas, sino de las que ganaron. Entonces, este señor está dando una declaración que se aparta de lo que realmente ha ocurrido con la reforma al reglamento. La reforma al reglamento conduce a todo lo contrario de lo que él ha dicho. Estamos hablando entonces, César, que estas reformas que hace el presidente de la República, Nayib Bukele, lejos de abonar a la transparencia con la que se ha venido trabajando con la ley LACAP, viene a hacer todo lo contrario. Ya lo mencionabas, en el sentido que se van a hacer contrataciones directas. No se conoce, por ejemplo, el listado de todas las empresas a concursar, sino solo la que ganó la licitación, dejando atrás esas empresas que pudieran haber tenido una mejor propuesta, una mejor garantía, ¿no?, de bienes o servicios, lo que se esté comprando, y sobre todo se aparta, lo dijimos, del objetivo principal de la ley LACAP, que es la transparencia. Luego de escuchar a César y para profundizar un poco más en el tema que hoy estamos abordando, les invitamos a nuestro segundo segmento en el que explicamos de manera sencilla y clara algunos conceptos. Nuestra cápsula Desgranando Palabras. Adelante. Desgranando Palabras. Transparencia gubernamental. Un gobierno es transparente cuando mantiene un flujo de información accesible, oportuna, completa, relevante y verificable. Por el contrario, un gobierno es opaco cuando la información que sustenta, documenta o explica las acciones, procesos y decisiones es inexistente, incompleta, no verificable, poco oportuna, irrelevante, incomprensible o simplemente secreta. En el año 2011, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que en su artículo 2 dice: las instituciones están obligadas a poner a disposición del público, divulgar y actualizar la información referente al estado de las obras en ejecución o ejecutadas, total o parcialmente con fondos públicos o con recursos provenientes de préstamos otorgados a cualquiera de las entidades del Estado, indicando la ubicación exacta, el costo total de la obra, la fuente de financiamiento, el tiempo de ejecución,
número de beneficiarios, empresa o entidad ejecutora y supervisora, nombre del funcionario responsable de la obra y contenido del contrato correspondiente. Desgranando palabras. Algunos conceptos muy interesantes y muy apegados a la realidad que hoy estamos viviendo, César, y sobre todo con este tema de reforma a esta ley de la que hoy estamos conversando. Y aprovechando, César, que en nuestra cápsula Desgranando Palabras hemos hablado de transparencia y de acceso a información pública, quiero aprovechar y preguntarte tu opinión sobre el proceso de elección de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la ley de la que hoy estamos conversando contigo. Hay gremiales de periodistas y de personas comunicadoras que dicen que el gobierno ha violado la ley en ese proceso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sobre el Instituto de Acceso a la Información Pública, primero quiero señalar que este surgió a partir de la Ley de Acceso a la Información Pública que se aprobó durante la gestión del FMLN. Durante los gobiernos de Arena, aquí nunca se quiso aprobar una ley de acceso a la información pública, mucho menos un instituto. Fueron 20 años donde lo que tuvimos fue negativa. De los 4 presidentes que tuvo Arena, de todos los diputados de Arena, del PDC, del PCN, bueno, y los de Gana vienen de Arena. Es decir, que toda esa derecha se opuso. Pero en el gobierno del FMLN se aprobó y surgió este instituto, que tiene una representación bastante interesante porque es de personas que representan organizaciones sociales, no del Estado. Por ejemplo, hay un representante y un suplente de los sindicatos, lo eligen los sindicatos. Hay un representante y un suplente de asociaciones empresariales. También un propietario y un suplente de asociaciones profesionales, de periodistas y de universidades. Entonces son 10, 5 personas propietarias y 5 suplentes. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Que cuando Bukele llegó a la presidencia de la República, encontró que la mayoría de quienes integran el instituto, esta persona que se le llama comisionadas, no responden a su proyecto político. Eso no tiene nada de malo, ni tiene nada de bueno. La gente simpatiza con el partido político que quiera, pero él quería gente que respondiera a él, ahí. Entonces, ¿quiénes responden? Bueno, la representación sindical, que siempre es de estos sindicatos vendidos a la patronal. Eso no son personas que van a hacer una labor de informar que puede afectar al gobierno, sino que van a tapar lo que deban tapar del gobierno, lo que ellos consideran. Ahí no tiene problema Bukele con la representación sindical. Tampoco con la de las universidades. Son representantes de universidades privadas, aunque la UE tiene derecho a participar, pero han elegido de privada. Pero la representación empresarial es de gente independiente del gobierno, que representa intereses de cooperativas de la reforma agraria. No quiero decir que sea antigobierno, pero que no es un instrumento del gobierno. Entonces no la puede manipular el presidente de la República. Y la representación profesional tampoco. Hay una persona del Colegio de Economistas y una suplente de una Junta. Y la de periodista tampoco. Entonces, ya Bukele ha tomado 2 medidas para afectar el instituto y para controlarlo. Primero, hacerle un daño y luego pasar a controlarlo. Por ejemplo, destituyó a la suplente de la representación profesional. Hay un propietario, que es el presidente del Colegio de Economistas, y una suplente de una Junta. La destituyó alegando que ella es del FMLN, pero él no es él el que tiene que tomar esa decisión, porque esa persona fue nombrada por los gremios de profesionales. Entonces ahí intenta ya una maniobra que afecta la naturaleza, la integridad de ese instituto. Le hace un daño al instituto, a su institucionalidad. Y ahora, como había que elegir la representación de periodistas, ha tomado una decisión igualmente violatoria del marco legal, pero para controlar el instituto. En febrero había que elegir a la persona que iba a representar ahí, la propietaria y la suplente, en nombre del gremio de los periodistas del país. Pero vino la pandemia, esto se ha estado retrasando. Y el 15 de julio la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, que es la que dirige el proceso de elección, anunció que se abría ya el periodo para que se inscribieran candidaturas del sector periodístico. Pero según el reglamento del instituto,
cuando se abre un proceso de elección, se necesita que pasen 60 días. Serán 60 días para que se presenten las ternas, para que las organizaciones de periodistas, por lo menos 3, presenten una persona propietaria y una suplente a ser elegida. Si fue el 15 de julio que se hizo la convocatoria, 60 días después del 15 de julio, estamos hablando del 15 de septiembre. Pero decidieron que no pasaran esos 60 días para que se inscribieran los candidatos y la candidata y hacer la elección más adelante, sino que adelantaron la elección para el 2 de septiembre. Primera irregularidad. Segunda, dejaron fuera a un gremio de periodistas que se llama APES, la Asociación de Periodistas del Salvador. ¿Por qué? Porque no es de su agrado ese gremio, o por lo menos las personas que están dirigiendo ese gremio, que han tenido una posición independiente, han estado haciendo algunas críticas justas al gobierno por todo el ataque a periodistas, el ataque a la libertad de prensa, todo lo que ya sabemos que está haciendo este gobierno, que ha pactado con medios de prensa de la derecha, a lo que le está dando publicidad, y a la rueda de prensa ni siquiera deja llegar algunos medios alternativos, y hay persecución de periodistas, instigado por el presidente. Es un tema que se está ventilando en la Asamblea Legislativa. Entonces dejaron fuera a APES, segunda irregularidad. Luego adelantaron la fecha, era para el 2, y decidieron hacer la elección el 1. ¿A quiénes les informaron? A 2 instituciones que fueron las que presentaron candidatura. Una de reporteros, fotógrafos, reporteros y técnicos del Salvador, así se llama, y otra que se llama Asociación de Periodistas Independientes. Las 2 obviamente responden al partido de Bukele, que es Nuevas Ideas, aunque él pertenece a Gana, pero su hermano dirige Nuevas Ideas y todo el mundo sabe que él gravita en ese partido, y también están vinculados, digamos, al gobierno. Entonces solo dejaron a esas 2 que presentaran terna. Adelantan la elección, y la tercera irregularidad, y la cuarta es que eligen sin que se presenten 3 ternas, porque el reglamento dice que deben haber 3 organizaciones que presenten propuestas, mínimo. Entonces una presenta candidato a propietario y a suplente, la otra hace lo mismo y la otra lo mismo, y de ahí se elige, y sale la persona propietaria y suplente que más votos saca. ¿Quién eligen? Las asociaciones de periodistas, las organizaciones de periodistas. Entonces eligieron con la presencia de 2 asociaciones. Ahí hay una violación, porque tenían que ser 3 y que voten todas las demás. ¿Cuáles votaron? Esas 2 que fueron las que llegaron. Las demás no llegaron porque ni se enteraron del adelanto de la fecha. Era el 2 y las pasan a ser el 1. Con esa maniobra también logran otro propósito, y es que no entre la prensa a verificar la elección, porque los medios de prensa participan como observadores en este tipo de elecciones. Entonces los medios no se dan por enterada del adelanto de la fecha, y finalmente ni siquiera han informado de la persona que fue elegida. A nosotros no nos interesa en realidad, pero por lo menos guardar esa apariencia de decir se eligió el propietario de esta persona y suplente a la otra. Ni eso. Entonces aquí estamos ante 6 hechos violadores del marco legal. Bien, entonces ¿qué es lo que se pretende con esto? Algo parecido al tema de la ley LACAP, que cuando nosotros vayamos ahí a buscar información, no la nieguen, nos digan que no está, nos pongan trabas, de ahí tenemos derecho a pedir información sobre muchísimos documentos que se manejan a nivel del Estado y muchísimas decisiones que se toman, salvo aquella información que es reservada, que la definen algunas instituciones, sobre todo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Pública, que tienen alguna información reservada, que es lógico por la temática militar y la seguridad pública del país. Pero la mayoría de instituciones del Estado no tienen información reservada. Pero con este tipo de representantes ahí no tendríamos mucha posibilidad de que se presione a las instituciones del Estado para que entreguen información, en primer lugar, y muchas posibilidades de que este instituto, ahora con esta composición, responda a los reclamos de la población cuando se le niegue la información. Esa es la maniobra que ha hecho el presidente Bukele. A él le caía mal este instituto tal como estaba conformado, y ya había tomado una decisión, creo que fue el año pasado, cuando el instituto le pidió al Ministerio de Defensa que abriera los archivos militares de los años 70. Se movilizaron gente del instituto para el Ministerio de Defensa y no lo dejaron ni entrar el ministro y los jefes militares que habían ahí, claro, armados. Eso ya lo había hecho Bukele, darle la orden al ministerio de que no entregue esa información, a pesar de que él hizo una acción propagandística cuando mandó a sacar, creo que fue una placa de Monterrosa, que el coronel del batallón Atacada, vinculado al asesinato de muchísima gente, cientos de personas de la comunidad del Mozote. Pero resulta que no quiere abrir los archivos militares,
que por cierto tampoco quiere entregar la información realmente militar del que tienen los militares de lo que ocurrió en el Mozote, que lo está emplazando un juez, y se niega, porque él tiene el respaldo de los militares, porque él está respaldado por los militares y por una potencia extranjera. Entonces, ahora trata